Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos. En este episodio vamos a analizar el capítulo 5 del libro Sobrenatural de Joe Dispenza y en este capítulo Joe nos enseña cómo podemos usar el mismo cuerpo para subir nuestra energía y para movilizarla por todo nuestro organismo en general. En este capítulo vamos a comentar las bases de una técnica de respiración que ponemos en práctica antes de muchas de nuestras meditaciones. Te la quiero explicar al detalle porque para adquirir la capacidad de transformar la energía y librar el cuerpo del pasado es esencial que entiendas cómo funciona. Antes de empezar, me gustaría repasar el círculo vicioso de pensamiento-sentimiento al que nos referimos en el segundo capítulo, porque los conceptos son fundamentales para la meditación que vamos a aprender. Como recordarás, los pensamientos provocan en el cerebro reacciones bioquímicas que dan lugar a señales químicas y estas a su vez inducen al cuerpo a experimentar los sentimientos que dicta el pensamiento. Dichos pensamientos generan más pensamientos que una vez más te provocan esas mismas emociones. A través de este proceso, el pensamiento gobierna el sentimiento y el sentimiento gobierna el pensamiento. Ese círculo vicioso acaba por programar una pauta en el cerebro que llevan a tu cuerpo a vivir en el pasado. Y como las emociones son vestigios de experiencias pasadas, si únicamente puedes pensar en cómo te sientes, el bucle pensamiento-sentimiento te ata al pasado y genera un estado del ser constante. A través de ese proceso, el cuerpo sustituye a la mente. Con el tiempo, tus pensamientos te dirigen y tus sentimientos te dominan. Pongamos que has atravesado alguna otra situación complicada a lo largo de tu vida que te deja una huella emocional y que nunca has logrado superar el miedo, la amargura, la frustración y el resentimiento que te provocó esa experiencia. Debido a eso, cada vez que tu entorno externo te recuerda de algún modo de esa experiencia traumática, sientes unas emociones idénticas a las que te embargaron la primera vez. Y si sientes lo mismo que experimentaste hace 30 años cuando sucedió el hecho de que te marcó, es muy probable que te comportes del mismo modo que entonces, porque las emociones de entonces dirigen tus pensamientos conscientes e inconscientes, así como tu conducta. Te has familiarizado hasta tal punto con las emociones del pasado que te has identificado con ellas. De hecho, el 95% de la persona que somos en la edad adulta está tan programada a hacer repetir lo mismo una y otra vez que el cuerpo ha suplantado a la mente y es este, no la conciencia, el director de la escena. Eso implica que únicamente un 5% de tu persona vive desde la conciencia, mientras que el otro 95% obedece a un programa subconsciente en parte corporal y en parte mental. Así puedes parar cabida en tu vida algo significativamente distinto es encontrar la manera de separar la mente del cuerpo y cambiar el estado de tu ser. Ese es exactamente el propósito de la meditación que te enseñaré al final de este capítulo. Como todo el rato nos mantenemos reviviendo todo lo que pasamos en el pasado y fuera de eso no lo revivimos solo en la mente, sino que también lo revivimos en el cuerpo con nuestras emociones. A continuación, Joe nos explica de cómo esa energía se almacena en el cuerpo y la sostenemos hasta el final de nuestros días si no nos sentamos a hacernos conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos y los cambiamos. Ahora vamos a observar el efecto que el bucle de pensamiento-sentimiento ejerce en los centros de energía del cuerpo, sobre todo en los tres primeros, los centros de supervivencia. Nos centraremos en estos porque suelen ser los más problemáticos por cuanto son los que tendemos a activar a través de los pensamientos y los sentimientos. Como recordarás del capítulo anterior, cada uno de los centros de energía corporales posee energía, información, glándulas, hormonas, compuestos químicos y circuitos neuronales particulares, así como un mini cerebro o mente. De hecho, cada uno posee su propia mente. Pongamos por caso que piensas algo parecido a mi jefe no se porta bien conmigo. Y luego piensas, me pagan muy poco y conectas una segunda red neurológica. Y a continuación te dices, estoy sobrecargado de trabajo y ya no hay quien te pare. Con la mente es el cerebro en acción. Si sigues rumiando en esa línea y activas suficientes redes neuronales que se conectan en cadena siguiendo una secuencia, pauta o combinación específica, estás generando un nivel mental que a su vez crea una representación o imagen de tú mismo en el lóbulo frontal de tu cerebro. En ese instante,
Los pensamientos devienen algo más real que las circunstancias externas. A la sazón te consideras a ti mismo una persona resentida. Si lo aceptas, lo crees y te entregas a la idea, concepto, imagen sin pararla, a analizarla, los neurotransmisores, mensajeros químicos que envían información entre las neuronas, empiezan a influir en los neuropéptidos, que son otros mensajeros químicos creados por el sistema nervioso autónomo en el interior del cerebro límbico. Imagina los neuropéptidos como moléculas de la emoción. Pues bien, los neuropéptidos envían señales a los centros hormonales, en este caso para estimular las glándulas adrenales del tercer centro de energía. Según las glándulas adrenales liberan sus hormonas, tú te mosqueas aún más y emites una energía específica a través del tercer centro que contiene el mensaje. Dame otra razón para sentir lo que estoy sintiendo. Dame otra razón para enfadarme. Cuando este centro se activa, genera una frecuencia específica que transporta un mensaje particular. Ahora entiendes cómo los pensamientos condicionan al cuerpo a devenir la mente de la que sea la emoción que estás experimentando. Y como cuando sucede algo así, se acumula energía en el centro correspondiente a esa emoción, la energía tiende a atascarse en aquel centro que posee una mayor acumulación de energía asociada con las emociones que experimentas repetidamente. Con el tiempo, el cuerpo deviene la mente de la emoción y una y otra vez que la energía, en cuanto que emoción se acumula en uno o más centros de energía inferiores, el cuerpo vive literalmente en el pasado y entonces ya no dispones de energía para cambiar tu destino. Cuando se produce esa situación, tu cuerpo deviene más materia y menos energía, porque como ya has leído, los tres primeros centros reducen el campo de energía vital que rodea tu cuerpo. Por dejarlo claro, no estoy sugiriendo que te abstengas de mantener relaciones, que no disfrutes de la comida o que evites el estrés a toda costa. Digo que los desequilibrios que puedas estar experimentando proceden de una sobrecarga en los tres primeros centros de energía. Imagina lo que pasaría si los tres primeros centros de supervivencia fueron sobreestimulados al mismo tiempo, como ya habrás deducido, la energía corporal acabaría mermando con el tiempo. En esos casos apenas si disponemos de energía para la regeneración, la reparación, la curación, la creación o para recuperar el equilibrio siquiera. De igual modo, mucha gente al experimentar algún tipo de desequilibrio tiende a retirarse de la circulación y reducir la cantidad de alimentos que ingiere. La técnica respiratoria que estoy a punto de enseñarte te ayudará a liberar la energía atrapada en los tres primeros centros para que pueda fluir hacia el cerebro de donde procedía de buen comienzo. Y cuando emplees la respiración para liberar esas emociones, podrás disponer de esa energía para propósitos más elevados. La podrás usar para sanarte, para crear una vida distinta, para manifestar más riqueza o para protagonizar una experiencia mística. La podrás usar para sanarte, para crear una vida distinta, para manifestar más riqueza o para protagonizar una experiencia mística entre muchas otras posibilidades. Entonces, antes de explicar esa técnica de respiración, Joe nos explica cómo realmente funcionaría en el cuerpo esa respiración, porque nuestro cuerpo es como un imán. Y es así como Joe se dio cuenta que podía usar esa técnica para que en ese imán que sería nuestro cuerpo en estos momentos pueda liberar energía y hacerla fluir, lo cual nos llevará inmediatamente a conseguir todo lo que siempre hemos querido. Los imanes, como ya sabes, tienen un polo norte y un polo sur. Un extremo tiene carga positiva y el otro carga negativa. La polaridad entre los dos extremos del imán le permite generar un campo electromagnético. Cuanto más fuerte es la polaridad entre los dos extremos, mayor es el campo electromagnético que crea. Dicho campo es invisible, pero existe y se puede registrar. La fuerza del campo electromagnético que rodea a los imanes puede incluso influir en la materia. Si tapas un imán con una cartulina y espolvoreas unas pequeñas limaduras de hierro por encima, verás cómo las limaduras se distribuyen por el campo electromagnético del imán. Dicho campo es tan potente que afecta la realidad material, aunque su vibración no pueda ser percibida por los sentidos. La Tierra es un imán y como tal cuenta con un polo norte y un polo sur,
como también proyecta un campo electromagnético a su alrededor. Si bien dicho campo es invisible, todos estamos familiarizados con uno de los efectos más sorprendentes de su presencia. El campo electromagnético de la Tierra repele los fotones del Sol y durante las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal desvía los miles de millones de fotones que son proyectados a la Tierra en un gesto vibrante y lleno de color que conocemos como aurora boreal. Tu cuerpo también es un imán. Las antiguas culturas lo saben desde hace miles de años. El polo norte es el cerebro y en consecuencia la mente, y el sur se encuentra en la base de la columna vertebral. Cuando vives inundado de hormonas del estrés o cuando sobrecargas los otros dos centros de energía de supervivencia, estás absorbiendo constantemente energía de ese campo invisible. En esos casos, la energía ya no fluye por el cuerpo, porque el organismo instalado es un estado de supervivencia. La extrae del campo para almacenarla en el cuerpo, específicamente en los tres primeros centros energéticos. Si esta situación se prolonga mucho tiempo, el cuerpo pierde la carga energética que lo recorre. Privado de esta, no puede generar el campo de energía electromagnética que lo rodea en circunstancias normales y deja de actuar como un imán. Como es natural, si hubiera un modo de lograr que esa energía estancada en los tres primeros centros volviera a circular, la corriente reanudaría su flujo y el cuerpo generaría de nuevo su campo electromagnético. Para eso sirve la respiración. Nos proporciona una herramienta para despegar la mente del cuerpo y desplazar toda esa energía acumulada en los tres primeros centros por la columna vertebral hasta el cerebro. De ese modo podemos restaurar el campo electromagnético que envuelve el cuerpo. Cuando lo conseguimos, podemos emplear esa energía para objetivos más allá de las supervivencias. En la base de la columna vertebral tienes un hueso llamado sacro que parece un triángulo invertido con una base plana en lo alto. Sobre esa superficie llana se asienta la columna vertebral que asciende hasta el cráneo. En el interior de ese sistema cerrado se encuentra el sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, que es de hecho una extensión del cerebro. El cráneo y la columna vertebral protegen este sistema tan delicado. El sistema nervioso central es uno de los más importantes del cuerpo porque coordina y controla todo lo demás. Sin la cooperación del sistema nervioso central, no podrías digerir la comida, ni vaciar la vejiga, ni mover el cuerpo. Y el corazón no sería capaz de latir. Ni siquiera podrías parpadear de no ser por él. Así que te invito a que lo imagines como el cableado eléctrico que recorre la maquinaria de tu cuerpo. En el interior de este sistema tan protegido hay líquido cefalorraquídeo que se filtra de la sangre al cerebro. Ese fluido baña el cuerpo y la médula espinal y es responsable del estado de flotación del sistema nervioso central. Actúa como amortiguador que protege el cerebro y la médula espinal de los golpes y fluye por diversos ríos y caminos que transportan nutrientes y compuestos químicos a las distintas terminaciones nerviosas de todo el cuerpo. Por su propia naturaleza, este líquido se comporta como un material conductor que favorece la circulación eléctrica por el sistema nervioso central. Ahora regresemos al sacro. Cada vez que tomas aire, el hueso sacro se dobla hacia atrás una pizca y cada vez que lo sueltas se flexiona un poco hacia adelante. Se trata de un movimiento sumamente sutil, demasiado sutil para que lo notes siquiera, aunque lo intentes. Pero ocurre igualmente en las suturas del cráneo. Se abre mínimamente cuando inhalas y se cierran cuando exhalas. También en este caso el movimiento es tan sutil que resulta imperceptible. El movimiento del sacro hacia adelante y hacia atrás cuando inspiras y expiras, junto con la apertura y el cierre de las suturas del cráneo, propaga una onda por ese sistema cerrado que impulsa el líquido cefalorraquídeo hacia arriba y lo irradia a las cuatro cavidades del cerebro, conocidas como acueductos cerebrales o ventrículos. Si fueras capaz de marcar una molécula de fluido cerebroespinal y seguirla desde la base de la columna hasta el cerebro y luego de vuelta otra vez hasta el sacro, verías que tarda 12 horas en completar el circuito. Así que básicamente enjuagas el cerebro 2 veces al día. Así pues, imagina lo que pasaría si contrajeras los músculos internos del perineo, el suelo pélvico,
Y luego, una vez cerrados, encogieras los músculos del abdomen inferior hasta cerrarlos también. Y a continuación hicieras lo propio con los músculos del abdomen superior. Se apretaras y contrajeras los músculos correspondientes a los 3 primeros centros de energía. Durante el rato suficiente, el fluido del sistema nervioso central se desplazaría hacia arriba por la columna vertebral y cada vez que apretaras los músculos de ese centro, el fluido ascendería. Ahora imagina que enfocases la atención en la cima del cráneo y si la energía acude allí donde depositas la atención, cuando te concentres en la parte superior de tu cabeza, estarías atrayendo la energía hacia esa zona. A continuación, piensa que inspiras lenta y regularmente por la nariz, al mismo tiempo que aprietas y sostienes los músculos del perineo, luego los del abdomen inferior y a continuación los del abdomen superior y mientras tanto acompañas con la tensión del camino el camino del aliento por la columna vertebral hasta el pecho, la garganta, el cerebro y la cima de la cabeza. Imagina que cuando la respiración llega a lo más alto contienes el aliento y sigues apretando. Estarías empujando el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. El ejercicio reviste un gran interés porque el líquido cefalorraquídeo está compuesto de una solución de proteínas y sales. Y en el instante en que las proteínas y las sales se disuelven, se cargan. Si aceleras una molécula cargada, como harías si empujaras esa molécula hacia lo alto de la espina dorsal, creas un campo de inductancia. Un campo de inductancia es un campo invisible de energía electromagnética que se desplaza en círculo en la misma dirección que toman las moléculas. Cuanto más cargadas están las moléculas que aceleras, mayor y más potente es el campo de inductancia. El proceso descrito genera una corriente que discurre por el cuerpo y el sistema nervioso central. Igual que si fuera un imán, y a consecuencia de esta corriente, el mismo tipo de campo electromagnético que creó un imán envuelve el cuerpo. El campo electromagnético que has creado es tridimensional y su energía, según se desplaza, crea un campo de torsión o toroide. Por cierto, la forma de ese campo electromagnético es un patrón muy habitual en el universo. Tiene la misma forma que una manzana y también que un agujero negro de una galaxia lejana. Así pues, ahora entiendes por qué empleando esa técnica de respiración movilizas una buena cantidad de energía acumulada. Y si lo realizas correctamente, con la frecuencia suficiente vas a despertar un dragón dormido. Una vez que has movilizado la energía estancada del sistema nervioso simpático, un sistema nervioso autónomo que estimula al cerebro y al cuerpo ante las amenazas del exterior, entra en funcionamiento y la energía empieza a desplazarse de los 3 centros de energía inferiores al cerebro. Sin embargo, en este caso los estímulos no proceden del exterior, sino del sistema simpático que has estimulado mediante tu propia respiración. Y cuando el sistema nervioso parasimpático, otro subsistema nervioso autónomo que relaja el cerebro y el cuerpo, como sucede después de una buena comida, se incorpora al sistema simpático. La energía que circula por los 3 centros inferiores entra, por decirlo de algún modo, a chorro en el cerebro. En el instante en que la energía llega al bulbo raquídeo, una especie de puerta conocida como entrada tal, se abre y se da el paso a esa avalancha de energía. Y cuando esa gran onda de energía procedente del cuerpo inunda el cerebro, entramos en un estado gamma. Las ondas gamas que yo denomino supraconciencia son extraordinarias, no solo porque producen más cantidad de energía que ninguna otra onda cerebral, sino también porque la energía procede del interior del cuerpo en lugar de ser liberada como reacción a un estímulo del entorno del mundo exterior. En ese último caso, el cerebro tiende a generar ondas beta altas ligadas a la presencia de hormonas del estrés, lo que te permite estar súper alerta a los peligros procedentes del medio ambiente. Cuando tu cerebro genera ondas beta, el mundo exterior te parece más real que el interior. Y si bien las ondas gamma crean un estado de alerta parecida en el cerebro, que amplifica la sensación de presencia, conciencia, atención y energía relacionada con experiencias más creativas, trascendentes o místicas, la diferencia radica en que en el caso de las gamma, lo que sea que está sucediendo en tu mundo interior deviene mucho más real que muchas de las experiencias que has vivido en la realidad exterior.
Numerosos alumnos, al poner en práctica esta técnica respiratoria, han generado significativas ondas beta altas de camino al grado gamma. Algunos sencillamente se detienen al llegar al estado beta. Hemos descubierto que los niveles más altos de beta también indican en algunas ocasiones que el sujeto presta más atención al mundo interno que al externo, además de apreciarse más energía en el cerebro. Tras la práctica de esa técnica respiratoria hemos observado repetidamente un aumento significativo de la coherencia cerebral. Cuando pones en práctica esta poderosa técnica respiratoria, atraes la energía que se acumula en los tres centros inferiores, la energía que empleas para el orgasmo y crear una vida, para digerir una comida o huir de un depredador, y en lugar de transformarla en compuestos químicos, la desplazas por la columna vertebral, igual que absorberías líquido con una pajita, para liberarla en el cerebro. De hecho, por la columna vertebral discurre una columna de luz o energía conocida como el tubo prana. Prana es un término sánscrito que significa fuerza vital. Los yogis tienen conocimiento de su existencia desde hace miles de años. No se trata de una estructura física, sino energética. El tubo se considera etérico debido a la información eléctrica que recorre constantemente la columna. Cuanto más energía se desplaza por la columna espinal física, más energía se crea en ese tubo de luz. Y cuanta más energía se crea en el tubo, más energía se desplaza por la médula espinal y mayor es la expresión de vida. En ocasiones, cuando enseño esa meditación, los estudiantes me dicen, no noto mi tubo prana. Bueno, en realidad tampoco notas la oreja izquierda a menos que le prestes atención, ¿verdad? Pues cuando te pida que contraigas los músculos y empujes la energía hacia arriba, estarás proyectando la luz a lo largo de la columna vertebral y creando un tubo prana más poderoso en la médula espinal. Es importante remarcar que no se trata de una respiración pasiva, se trata de un proceso extremadamente activo y apasionado. Desplazar toda esa energía atascada, energía que lleva ahí acumulada años y años, a veces décadas, requiere un acto de intención y voluntad. Igual que un alquimista transforma metales básicos como el plomo en oro para sublimar las bajas emociones de supervivencia, debes tomar sentimientos tan limitantes como la rabia, la frustración, la culpa, el sufrimiento y el miedo, y convertirlos en emociones superiores como amor, gratitud y dicha. Otras emociones con las que puedes conectar son la inspiración, la emoción, el entusiasmo, la fascinación, el asombro, la maravilla, el agradecimiento, la bondad, la abundancia, la compasión, el empoderamiento, la nobleza, el honor, la grandeza, la voluntad inquebrantable, la fuerza y la libertad, por no mencionar la propia divinidad, la pasión ante el espíritu, la confianza en lo desconocido o en lo místico o en el sanador que hay en ti. La idea es que con ese ejercicio de respiración seamos capaces de subir la energía de nuestro sacro, o sea, de nuestro primer chakra hasta el último que está en la cabeza, donde en el sexto chakra podemos encontrar la glándula pineal, que va a ser muy importante para llegar a los estados gamma que yo nos hablaba en los párrafos anteriores. Y él tiene todo un capítulo para la glándula pineal, pero nos da un adelanto en el siguiente párrafo. Hablaremos largo y tendido de la glándula pineal más adelante. De momento me conformo con que sepas que cuando eso sucede notas algo parecido a un orgasmo en el cerebro. Se trata de una energía muy poderosa que algunos llaman el movimiento de la Kundalini. Personalmente no me gusta usar esa palabra porque podría evocar opiniones o creencias basadas en interpretaciones erróneas del concepto que podrían llevar a algunas personas a desestimar la técnica. Pero quiero que entiendas que esa es exactamente la energía que generas cuando practicas este tipo de respiración. Bueno, y el punto de la meditación con la respiración no es solo que hagamos el ejercicio respiratorio, sino que también seamos capaces de sentir emociones elevadas como la gratitud y el amor para poder
digamos que reprogramar nuestro sistema nervioso. Esto lo explica yo en los siguientes párrafos. Acabas de leer cómo el ejercicio de respiración que centra este capítulo despega la mente del cuerpo según nivel de energía almacenada en los tres primeros centros, los centros de supervivencia. Cuando lo hagas, habrá llegado el momento de reprogramar el cuerpo para una nueva mente. La segunda parte de la meditación que involucra alcanzar estados emocionales superiores. Quiero aclarar aquí por qué el gesto de acoger emociones superiores es tan poderoso. Como aprendiste cuando hablamos de los genes en el segundo capítulo, sabemos que el entorno es el que activa el gen y no a la inversa. Si consideramos las emociones el resultado final de una experiencia en un entorno, será la emoción la que desencadenase o no la expresión del gen. Cuando alcanzas esas emociones elevadas mediante esta meditación, lo que haces es en realidad activar los genes previamente a la experiencia. El cuerpo desconoce la diferencia entre una emoción generada por una interacción en el ambiente exterior y otra creada internamente a través de una emoción inédita y superior. Así que cuando accedes a esa emoción superior y generas pensamientos distintos a esos que te mantienen atado al pasado, más elevados, tu cuerpo empieza a prepararse químicamente para el mañana, porque piensa que el mañana ya está sucediendo. Dicho de otro modo, si llevas a cabo la meditación correctamente las veces suficientes, el cuerpo reacciona como si la regeneración física o cualquier otra circunstancia que pretendas manifestar en la realidad material ya se hubiese producido. Esas emociones elevadas vibran en una frecuencia más alta que las emociones básicas como culpa, miedo, celos o ira. Y como la vibración transporta información, cuando cambiamos de frecuencia transformamos nuestra energía. Esa nueva energía puede transportar pues una información distinta, una conciencia más amplia o intenciones o pensamientos distintos. Cuando más elevada sea la emoción, más rápida la frecuencia y más sentirás energía en lugar de materia. Y dispondrás de más luz para crear un campo de energía coherente, alejado de la enfermedad e instalado en la salud. Cuando tus emociones tienden a alimentarte, te sientes más materia y menos energía y entonces requiere más tiempo generar cambios en la vida. He aquí un ejemplo. Si en algún momento del pasado sufriste una fuerte impresión, una traición o un trauma motivado por algún acontecimiento como una carga emocional y arrastras todavía el dolor, la tristeza o el miedo que te provocó, es muy probable que la experiencia se haya grabado en tu anatomía a muchos niveles. También es posible que los genes activados por la experiencia impidan que tu cuerpo se cure. Así pues, para suscitar en tu cuerpo una nueva expresión genética, la emoción interna que experimentes ahora deberá ser más intensa que la generada por la antigua experiencia. La magnitud de tu empoderamiento, la energía de tu inspiración debe superar tu dolor o tu tristeza. Estás cambiando el ambiente interno de tu cuerpo, que es el ambiente externo de la célula. Vas a regular el alza de los genes de la salud al mismo tiempo que regulas a la baja los de la enfermedad. Cuanto más profunda sea la emoción, con más fuerza estarás llamando a tu puerta genética y mayor será la señal enviada a los genes para que cambien la estructura y el funcionamiento del cuerpo. Así funciona. Mediante los talleres del yoga, con esa técnica de respiración y el sentir emociones elevadas, han podido transformar su expresión genética en solo unos días. En 4 días han logrado transformar su expresión genética. Así que si nosotros nos tomamos el tiempo de hacerlo por algunos otros días, en realidad podemos llegar a liberar muchas emociones y podemos transformar por completo nuestra vida. Como dice yo en los siguientes párrafos, las posibilidades son infinitas. El único límite es tu imaginación, tu creatividad. Cuando actives esos genes al margen del entorno, tu cuerpo enviando señales a otros genes para crear nuevas proteínas que permitan una manifestación de la vida más portentosa, expresará un mayor potencial. Así que cuando te pido que sientas determinadas emociones superiores para reprogramar tu cuerpo nuevamente, sé consciente de que cada vez que experimentas una emoción estás llamando a tu puerta genética. Te invito a que te dejes llevar por el proceso y te impliques al máximo en la experiencia. Antes de que empecemos formalmente la meditación, vamos a efectuar unas cuantas secciones de práctica. He preferido dividirlas en varios pasos aislados para que puedas aprenderlo poco a poco y una vez tengas
dominado cada uno de los pasos, los uniremos en un todo. Así que para empezar, siéntate en una silla con la espalda recta y planta los dos pies en el suelo. También puedes sentarte en el suelo en postura de loto con las piernas cruzadas y encajar un cojín debajo de tus posaderas. Coloca las manos en el regazo sin cruzarlas si quieres y cierra los ojos. Cuando estés listo para empezar, levanta tu perineo, tu suelo pélvico, los mismos músculos que empleas para el coito y la evacuación. No contengas el aliento, respira con normalidad. Tensa los músculos con todas tus fuerzas y manténlos tensados durante 5 segundos. Repite el ejercicio durante la misma cantidad de tiempo. Hazlo una tercera vez, sostén la tensión durante 5 segundos y vuelve a relajarte. Quiero que adquieras control consciente sobre esos músculos porque tendrás que usarlo de otro modo. Ahora contrae los mismos músculos del perineo y al mismo tiempo los del abdomen inferior. Empuja la parte baja del abdomen hacia arriba y hacia adentro para cerrar los dos primeros centros. Aguanta durante 5 segundos y relájate. Recoge esos mismos músculos otra vez y aprieta. Sostén la postura durante otros 5 segundos y luego relájate. Repite el proceso una vez más. Asegúrate de respirar mientras lo haces, no contengas el aliento. Ahora contrae los músculos del perineo y al mismo tiempo que empujas hacia adentro los músculos del abdomen inferior, incorpora al ejercicio los del abdomen superior. Ahora estás contrayendo todo tu núcleo, los 3 primeros centros. Aguanta así durante 5 segundos y vuelve a relajarte. Hazlo otra vez, en esta ocasión tensando los músculos un poco más. Mantén la postura durante 5 segundos y relájate. Repítelo por tercera vez y mientras contraes y aprietas todos esos músculos, intenta empujarlos un poco más y levantarnos aún algo más. Aguanta un rato y luego relájate. Como la experiencia queda redes neurológicas en el cerebro, según que ejecutas cada paso y perfeccionas el anterior, instalas de antemano en el cerebro el equipo neurológico que necesitas para vivir la experiencia. Te pido que uses los mismos músculos que llevas años utilizando, pero ahora de un modo distinto. Ese gesto escurrirá los centros y liberará la energía que lleva mucho tiempo acumulada en tu cuerpo. Ahora vamos a probar otra cosa. Llévate la mano en la parte alta de la cabeza y posa el índice en el centro para que recuerdes bien ese punto una vez que retires la mano. Recuerda que la energía acude allí donde pones la atención. Así que ese punto será tu objetivo. Deja las manos en el regazo y sin contraer todavía ningún músculo. Respira pausadamente por la nariz. De momento solo te pido que acompañes la respiración con la tensión, desde el perineo pasando por la zona inferior del abdomen, luego por la superior, el centro del pecho, a través de la garganta, el cerebro y por último la cima de la cabeza, donde antes has posado el dedo. Cuando llegues a ese punto, contén el aliento. Mantén la atención en la cima de la cabeza. Deja que la energía siga tu conciencia. Quédate ahí durante unos 10 segundos y relájate. Ahora llévate el dedo a la cabeza otra vez. Retíralo y asegúrate de que notas el punto sin la ayuda del dedo. Deja las manos sobre los músculos. Respira una vez más sin contraer los músculos. Esta vez cuando inspires por la nariz, imagina que estás absorbiendo energía por ese tubo, como cuando absorbes líquido por una pajita hacia lo alto de la cabeza. Cuando hayas alcanzado ese punto, contén la respiración durante un rato similar al anterior y deja que la energía inunde tu conciencia. Luego, relájate. Ha llegado el momento de hacerlo todo a la vez. Con la próxima respiración por la nariz, contrae los músculos adentro y arriba al mismo tiempo que inhalas. Empieza por cerrar los músculos del perineo, recoge los del abdomen inferior y contrae los del abdomen superior. Y según aprieta los músculos de cada centro, con la intención de desplazar toda esa energía almacenada en la zona inferior de hacia el cerebro, acompaña el camino de la respiración por cada uno de los 3 centros. Mientras sigues contrayendo los músculos para cerrar esos 3 primeros centros, lleva el aliento al pecho, el cuarto centro, a la garganta, el quinto, y luego deja que recorra el cerebro, el sexto. Acompáñalo a la parte alta de la cabeza. Deja ahí la tensión, contén el aliento al mismo tiempo que sigues contrayendo los músculos centrales
Aguanta el aire unos 10 segundos y relájate según lo dejas salir. Repite todo el proceso 2 veces más como mínimo. Acuérdate de tensar los músculos de los 2 primeros centros mientras el aliento sube por la columna vertebral, pasando por cada centro de energía hasta llegar a la cumbre de tu cabeza. Al llegar ahí, contén la respiración un rato y relájate. Otra vez según sueltas el aire. Recuerda que cuando pones en práctica esa técnica, estás usando el cuerpo como instrumento de conciencia. De modo que toda tu intención debería estar concentrada en separar a la mente del cuerpo. Estás liberando energía que lleva mucho tiempo atrapada en los 3 centros inferiores y la estás desplazando hacia los superiores, donde puedes usarla para sanar el cuerpo o crear algo insólito en lugar de emplearla únicamente para la supervivencia. Practicar ese ejercicio con frecuencia para familiarizarte con los distintos pasos te resultará muy útil de cara a aprender varias de las meditaciones del libro. Sé paciente contigo mismo, igual que cuando aprendes a hacer algo nuevo, tendrás que repetirlo muchas veces antes de llegar a dominarlo. Es posible que al principio te cueste sincronizar las acciones del cuerpo con la intención de la mente, pero antes o después, si practicas lo suficiente, serías capaz de coordinar todos los pasos en un solo movimiento. Soy consciente que hay muchas técnicas respiratorias distintas y es posible que hayas probado alguna otra con éxito en el pasado. A pesar de todo, te animo a intentar esta. Aunque cuentes ya con una favorita porque solo haciendo cosas nuevas puedes generar experiencias novedosas. Si continúas haciendo lo mismo, seguirás creando idénticas experiencias y si no haces nada, no consigues nada. Sí, esta técnica requiere cierto esfuerzo, pero a medida que le vayas cogiendo el tranquillo, comprenderás que el esfuerzo ha valido la pena. Aquí termina el quinto episodio y en resumen, Joe nos explica de cómo almacenamos emociones en nuestro cuerpo, incluso emociones que pudimos haber vivido hace 10 años, siguen probablemente almacenadas en nuestro cuerpo y pueden estar impidiendo que consigamos muchas cosas en la vida. Y obviamente también nos enseña cómo podemos deshacernos de esas emociones que tenemos estancadas, que es mediante la respiración que nos acaba de enseñar. Así que la primera forma en la que puedes poner en práctica este quinto episodio es tan fácil como que te abras a probar esa respiración. No necesitas hacerlo todo de una vez, no necesitas hacerlo rápido. Simplemente tienes que darte la oportunidad de intentarlo. Si no te sirven las instrucciones que te dio yo en este capítulo, puedes buscar en YouTube. Hay muchas personas que te muestran cómo lo puedes hacer. Obviamente, si puedes ir a adquirir la meditación de Joe Dispenza en su página web, pero si no puedes hacerlo, no hay excusa porque en YouTube hay miles de personas que se tomaron el tiempo de hacer videos explicando paso a paso cómo puedes hacer esa respiración para que puedas dejar de almacenar esas emociones negativas que pueden estar estancándote en la vida.